nos ha dado el empujón, que quizás la gente de tecnología ya venía preparándose, pero no así el mundo, no así el resto de la población, de la sociedad civil. Ahora este tema de el distanciamiento, la virtualización, no nos ha obligado a todos a hacer esto y hacerlo habitual. Entonces queremos aprovechar ese contexto, ese empujón que hemos recibido, para poder compartir diferentes temas, agradecer a CIDE, agradecer a todos ustedes el tiempo que se le dedica. Al final el conocimiento es el que nos va a poder sacar de diferentes problemas a nivel de sociedad, ¿no? Realmente el tema de la inteligencia artificial es muy sorprendente y todo lo que hemos escuchado es algo increíble, que hace unos años podíamos ver que va a llegar, pero ya está aquí. Lamentablemente, ese desarrollo tecnológico nos lleva al otro lado de la moneda, ¿no? Mientras el ser humano trata de usar de buena manera todo lo que su conocimiento le pueda dar, también es el ser humano que busca, como decimos a veces, encontrarle el otro lado de la moneda y hacer cosas raras. Utilizar la misma tecnología para otros fines. Y es precisamente el tema central de mi ponencia, la informática forense, como la ciencia que se ocupa de investigar a través del análisis de la evidencia digital todo aquello que puede rayar entre una conducta sospechosa y algo que ya está definido en la legislación de algún país. Y precisamente es lo que quiero compartir con ustedes esta tarde. Permítanme compartir una presentación. Mis estimados, quiero referirme a los protocolos de informática forense, en el sentido que muchos de estos temas los vemos con frecuencia en la vida diaria. Por ejemplo, cuando subimos a un avión, desde que llegamos al aeropuerto, se están aplicando protocolos de seguridad. Protocolos que de alguna manera quieren regir cómo nosotros nos relacionamos entre las personas, con la tecnología, con el servicio que estamos recibiendo, por ejemplo. Entonces, cuando uno quiere viajar en avión, llega al aeropuerto y se alinea a un protocolo de seguridad, a un protocolo operativo. Desde que entramos, desde que pasamos por los diferentes puntos de control, control de metales, control de documentos, el momento en que nosotros ingresamos a la aeronave, nos sentamos, nos ajustamos el cinturón, escuchamos el mensaje sobre advertencias, lo que debemos o no hacer, y si en caso de ocurrir algún contratiempo, alguna despresurización o algo más catastrófico, cómo debemos enfrentar la situación, ¿no? Y nos lo repiten todo el tiempo. Entonces, la idea de establecer protocolos es precisamente entrenar a la mente, entrenar precisamente a las personas para que en situaciones similares puedan conducirse de la misma manera. Entonces, los protocolos tienen esta intención. Quieren estandarizar, quieren de alguna manera establecer algo que resulte coincidente y concordante con un modelo, un patrón o una referencia, ¿no? Alguien va a establecer que algo se debe hacer bajo ciertos principios y el resto se va a alinear a eso. Entonces, la intención de establecer protocolos es precisamente, no necesariamente vamos a decir robotizarnos, porque no es la idea, sino quitar diferentes otras variables no controladas para que el común denominador sea eso, sea común, y las variables no controladas se reduzcan. Ustedes han visto, por ejemplo, el contenedor ese de vidrio que hay en los aeropuertos. Todo el tiempo nos repite que no deben llevarse objetos punzocortantes, por ejemplo. Pero no falta
la persona que olvida la recomendación por cualquier motivo, ¿no? Y pasa el detector de metales con una navaja, un cuchillo, un tenedor, algo que es equisado. Entonces, de la cantidad de personas que han estado circulando, a través de los protocolos de seguridad, se disminuye la cantidad de posibles ocurrencias. Entonces, se hace más controlable. Entonces, la estandarización, que es la base de los protocolos, nos permite alinearnos a algo, ¿no? Nos vamos a alinear a una forma de conducta. Por supuesto que busca la mejora continua, ¿no? Cada vez vamos a ir aprendiendo de lo que hagamos, pero en un contexto ya controlado, que sea repetible. Si ustedes han estado viajando por diferentes países, continentes, van a ver que es muy parecido. Entrar al avión, sentarse. Ni necesitamos entender lo que nos puedan estar diciendo en inglés u otro idioma. Asumimos que el protocolo es similar, ¿no? Con ciertas variaciones. Entonces, es la idea de estandarizar en protocolos. Que nosotros sepamos qué podemos, qué no podemos, que podamos revisar, por ejemplo. O sea, que el proceso que va a estar, por así decirlo, protocolizado, sea más transparente, sea auditable, que sea objetivo, ¿no? Que no esté sujeto a que la persona llegó cansada o llegó muy entusiasta y quiera hacer más cosas. Que podamos nosotros optimizar tiempo, sea más eficiente, que sea más seguro y reiterativamente, que sea más uniforme. Entonces, los protocolos de informática forense buscan eso, que no importa que estemos aplicando esto, al final TI tiene un principio, ¿no? Desde hace mucho estamos basados en un sistema binario. Entonces, la evidencia digital es un conjunto de ceros y unos. Que la evidencia digital esté contenida en un computador, esté contenido en un dispositivo multimedia, esté en un automóvil, esté en un dron, al final es evidencia digital. Es un conjunto de ceros y unos que le hemos dado diferente funcionalidad. Entonces sí podríamos construir protocolos y estamos en esa necesidad. Tenemos marcos referencial. Como en muchas ciencias, están los estándares internacionales, los cuales tenemos que conocer para direccionar los protocolos. Podemos estar hablando de protocolos nacionales o un poco más pequeño, de protocolos regionales, empresariales, sectoriales. Es decir, todos los bancos, por ejemplo, tratan la evidencia digital de la misma manera, las empresas de seguro, o más pequeño todavía, al interior de una empresa. La empresa, siempre que tiene un incidente relacionado con temas digitales, trata estos de la misma manera. Entonces, por ejemplo, tenemos una ISO 27037 que habla sobre la identificación, la colecta, la adquisición y la preservación. Entonces, a partir de eso se pueden escribir protocolos. La ISO 27042 está hablando de la interpretación, el análisis, independiente. No, si es un dron, tiene ciertas características. Si es un computador, tiene otras. Pero después de que hemos adquirido la data, ya no necesitamos pensar en cómo está grabado en el dron, si este vuela o no vuela. Al final es un dato que refleja un hecho. ¿No? Se encendió, despegó, tomó fotografías, se desplazó, ¿no? Tuvo un patrón de vuelo. Al final son datos. Entonces hay que analizarlos, colectarlos. Principios de investigación, 27043 y finalmente la 30121. Entonces, el tema de establecer protocolos que puedan ser internacionales tiene, por ejemplo, este lineamiento: utilizar estándares ISO para construir los propios. Entonces, lo que queremos mostrarles acá es precisamente esto, que las empresas, los sectores, los estados, en este caso, tienen que establecer protocolos, de tal manera que si en algún momento
quisiéramos analizar datos que son ahora transnacionales, alguien se conectó para un delito, por ejemplo, por internet, y el impacto se dio en Ecuador, se dio en Bolivia, se dio en Brasil, todos más o menos seguimos los mismos protocolos. Por ejemplo, en los protocolos de informática forense tenemos diferentes capas. Hay una capa de cómo se van a escribir los protocolos. Una capa de principios sectores. ¿Qué se hace en una investigación de algún ilícito informático? Después vienen unas capas un poco más especializadas. Protocolos para el tratamiento de la escena del hecho. El lugar donde posiblemente ha sido utilizado para la comisión de un delito. Una parte es física y otra parte puede ser virtual. Un protocolo de informática forense para el análisis pericial. Un protocolo para la fase concluyente, el dictamen pericial. O sea, ¿cómo vamos a llevar esto a una situación de juicio? Ahí ya es un poco más especial porque difiere según la legislación que tiene cada país. La forma en la que se tiene para presentar un informe de análisis forense. Luego viene otra capa de protocolos mucho más concretos. Por ejemplo, ¿cómo hacemos el análisis cuando es un servidor? Puede ser un servidor de datos, puede ser un servidor de correo, puede ser un servidor que está abasteciendo de seguridad. ¿No? Es un conjunto de dispositivos que están haciendo de firewall, que están haciendo de proxies y demás. PCs, móviles, Internet de las cosas. O sea, ¿cómo le vamos a interrogar a un dispositivo, por ejemplo, que está controlando la seguridad de una casa? ¿No? Es un IoT que se está conectando a un sistema de alarma, puede ser controlado remotamente. Entonces, ¿cómo extraemos los datos? Un circuito cerrado de televisión, dispositivos de redes, diferentes otros contenedores, discos duros, discos de estado sólido, memorias y demás. Luego viene otra capa de protocolos. ¿Cómo hacemos el análisis forense, por ejemplo, cuando extraemos datos de redes sociales? Si es Facebook, si es Google, si es Twitter, cada uno tiene una funcionalidad común, pero internamente los datos se graban de diferente manera. O sea, es un protocolo. Bases de datos, servicios en la nube, banca, controladores industriales, por ejemplo, lo que son los PLCs, otro tipo de dispositivos remotos, malware, correo y demás. Entonces, tenemos diferentes niveles de protocolos. Entonces, con el tiempo hay que ir avanzando hasta que podamos llegar a esa capa no la capa 5 que está en el gráfico, a nivel de servicios. ¿Cómo vamos a investigar y estandarizar? Los protocolos, por ejemplo, podemos hablar del nivel más básico, que es la escena del hecho. La escena del hecho tiene un protocolo antes del hecho. ¿Cómo se tiene que preparar el investigador, en este caso, quien va a actuar en el tratamiento de la evidencia digital en la escena del hecho? Tiene una fase su antes, tiene su durante y tiene su después. El durante es cuando ustedes han visto, por ejemplo, o han actuado, si es que ya les ha tocado, llegar, por ejemplo, a un domicilio y encontrar computadores, encontrar celulares. Ese es su durante. Pero tiene su fase previa. Uno no llega con las manos vacías al tratamiento de escena del hecho. Va con dispositivos, va con unidades de almacenamiento, con unidades de comunicación, etc. Entonces, la idea de esta ponencia es resaltar la necesidad de que todo esto esté, de alguna manera, estandarizado. Tenemos nuestro protocolo después de la escena del hecho. Lo propio el análisis pericial. Cuando ya se ha colectado la evidencia digital de la escena del hecho y de acuerdo a la forma en que tiene el país de procesar un caso, va a una fase de investigación. Entonces, ahí normalmente se acude a peritos que van a dar un análisis y una explicación de acuerdo a cómo se está sustanciando
el caso. Entonces, igual, la fase de análisis pericial tiene su antes, tiene su durante y tiene su después. Finalmente, hay la presentación del dictamen pericial, cuando normalmente en los juicios orales el investigador acude a juicio. Entonces, pasa una fase de interrogación o de contrainterrogación, ¿no? Su parte proponente le interroga y la parte contraria le contrainterroga. Entonces lleva el resultado de su trabajo en un dictamen pericial. Entonces aquí está cómo debería escribirse ese informe. Ese es el antes. ¿Cómo debe el investigador estar en juicio? ¿Qué tipo de preguntas? Ese es su durante. ¿Cómo debe de responder? ¿Cómo debe aclarar? Y también está el después del dictamen pericial. ¿No? Hay una fase. En muchos casos, por ejemplo, el después puede significar meses y a veces años, ¿no? Porque un caso no se termina a veces con el juicio. Hay instancias de apelación. Entonces eso sigue recorriendo. Entonces se puede ampliar. Entonces los protocolos, muchos de ustedes que han estudiado el tema tecnológico, están familiarizados con los flujogramas. Entonces la idea es eso, diagramar todos los pasos. Por ejemplo, aquí hay un caso de escena del hecho. Solicitar la protección de la escena del hecho, identificar a las personas que están presentes, solicitar el retiro. Entonces, son los pasos que se debe seguir. Hay una fase de gestión documental, hay que estandarizar los protocolos, hay principios rectores básicos, ¿no? Vamos a comentarlos un poco más adelante. Hay macroprocesos, como tratamiento de la escena del hecho, análisis pericial y dictamen pericial. Hay una fase de la plataforma, como que la evidencia digital no está en el espacio. Hablamos de la nube, pero al final la nube es un conjunto de servidores. Hablamos de telecomunicación, pero la evidencia digital viaja, muy poco tiempo está viajando, normalmente está en reposo. Entonces hay una fase física que la contiene. Esa es la fase de plataforma. Y luego está la fase funcional. ¿Para qué se utiliza esa evidencia? Decíamos CCTVs, drones, IoT, PLCs. O sea, ¿para qué se está utilizando esos servicios? Entonces, son temas, ¿no?, que se van estructurando. Pues quiero comentarles brevemente los protocolos, por ejemplo, de escena del hecho. Para escena del hecho, nos hemos planteado, ¿no?, para fines metodológicos, diferentes fases. Hay una primera etapa, que es la protección de la escena del hecho. Ustedes han visto, por ejemplo, en películas, hay un acordonamiento. Entonces, esa es una protección de escena del hecho física, de tal manera que no existan personas ajenas que estén llevando más evidencia o sacando evidencia, colocando evidencia, ¿no? Son diferentes temas que vamos a ver. Después está la fase de evaluación. Evaluamos la escena del hecho. La fase de fijación. Ustedes han visto que en una escena del hecho hay gente que está fotografiando o está videofilmando. Es para determinar qué relación, en este caso física, podía haber entre un computador y un dispositivo. ¿Estaba el dispositivo en el escritorio de la persona investigada o no? O sea, hay fijación física y luego vamos a ver que puede haber una fijación digital. Hay un rastreo, hay un reconocimiento del tipo de delito. Hay una hipótesis, una primera hipótesis de cómo es que se ha dado. Hay una colecta de todas las fuentes de evidencia. Lo estamos llamando de forma genérica. Hay indicio, evidencia, prueba. Estamos hablando de evidencia digital de manera genérica, pero se va a puntualizar. Muchas cosas se van a colectar porque tienen una característica de indicio, no ni siquiera de evidencia. Y eso pasa algo muy relevante, a una cadena de custodia. Es decir,
el objeto contenedor de la evidencia, por decir un celular que se ha encontrado en la escena del hecho, se lo ha fotografiado, estaba en el escritorio, se ha evaluado, prendido, apagado, se ha caracterizado y se lo ha embalado. Entonces entra a cadena de custodia. Entonces la idea es que todos estos pasos, saliendo de la escena del hecho, puedan estar definidos en estándares empresariales. Para quienes conocen temas de seguridad, por ejemplo, así como hay una ISO 9000 en términos de calidad, en términos de seguridad existe un estándar sector, que es la ISO 27000, la familia de la ISO 27000. Ahí van a poder encontrar, por ejemplo, referencias, que hay una fase precisamente en el tratamiento de los incidentes, está en la Capite 1617, que habla de la colecta de evidencia. Y en la 27002 se amplía, nos dice que las organizaciones deben definir procedimientos, protocolos para la identificación, colecta, adquisición y preservación. Entonces, si la institución tiene políticas de seguridad, tiene que necesariamente abastecer de estos protocolos a su sistema de gestión de seguridad de la información. Estos protocolos deberán hablar, dice, de la cadena de custodio, de la seguridad y protección de la evidencia, de la seguridad y protección del personal, de los roles y responsabilidades de las personas involucradas. Es decir, ¿quién es el que tiene que fotografiar, por ejemplo? ¿Quién hace la fijación? ¿Quién hace esa suerte de interrogatorio que se hace a los dispositivos? La competencia, o sea, ¿con qué conocimientos tiene que llegar la persona que va a hacer eso? Es importante que la gente técnica, la gente que está, por ejemplo, en ingeniería, en informática, y quiera participar de un procesamiento de escena del hecho, tiene que conocer, y mejor si es de manera documentada. Aquí en temas forenses no sirve mucho. Yo he aprendido y yo sé, porque soy autodidacta. Acá pesa mucho un cartoncito, una certificación, un aval de alguien, en este caso de alguna instancia, por ejemplo, una universidad, un instituto, una asociación, que diga sobre la competencia. ¿No? Entendemos que ahora, por ejemplo, en tiempos de pandemia se ha dado mucha capacitación. Entonces, a veces la gente dice, sí, yo quiero capacitarme porque quiero saber, eso es lo básico. Pero en casos forenses, además de querer saber, tienen que tener el respaldo. Entonces, eso tiene que estar en el protocolo. La documentación necesaria y todo lo que se hace en torno a esto. Nos van a encontrar la ISO 27037, por ejemplo, habla de los principios para identificar, colectar. Como el diagrama que les he mostrado. Dice que cuando uno está haciendo, por ejemplo, procesamiento de la escena del hecho, la evidencia que va a colectar tiene que ser relevante al caso. Tiene que haber confiabilidad en el proceso, cómo lo estoy haciendo. Tiene que ser suficiente. Y a eso se suman otros elementos. Tiene que ser auditable el proceso. Un proceso es auditable en la medida que deja huella, que deja un registro de a qué hora empezó, quién lo hizo, dónde lo hizo, cómo lo hizo, a qué hora terminó. Entonces el proceso es auditable. Es justificable en el resultado, por ejemplo. Tenemos que nosotros poder demostrar por qué hemos seguido cierta conducta, por qué hemos utilizado ciertos instrumentos. La reproducibilidad y la repetibilidad hablan, por ejemplo, de que a veces utilizamos un instrumento. Acá habla de que si nosotros cambiamos de instrumento y seguimos los pasos, deberíamos llegar al mismo resultado. O con el mismo instrumento, siguiendo los pasos, deberíamos poder tener el mismo resultado.
Entonces son condiciones que están, por ejemplo, en este estándar. Condiciones que hay que plantearlas, hay que definirlas, hay que escribir protocolos. Estos protocolos es como la ley que tienen en cada país. O sea, no basta la intención de que las personas, por ejemplo, a ver, van a alquilar ustedes una casa, no basta el apretón de manos, de que te doy mi casa, págame $500 de forma mensual. No, acá hay una ley de que alguien emite un documento tributario, alguien hace un contrato, pero eso se plasma en una ley para evitar precisamente conflictos de elementos que no hayan sido establecidos. ¿No? Por ahí una de las partes dice, no dijimos 500, dijimos 300. O no me diste la casa en buenas condiciones, te la devuelvo en otras condiciones. Entonces, lo mismo, los protocolos buscan eso, una formalidad. Entonces, tienen que elaborarse, tienen que revisarse y tienen que aprobarse por alguna instancia. Si esto lo hacen a nivel empresa, en la empresa tendrán la instancia que apruebe esto. Y si no, hay que ir escalando. ¿Dónde vamos a hacer aprobar nuestros protocolos? Les voy a mostrar, permítanme, un trocito del procesamiento de escena del hecho para fines didácticos. Ustedes van a ver que hemos preparado un espacio de trabajo con diferentes elementos. Elementos que pueden actuar o no necesariamente, ¿no? Se puede o no utilizar. Hemos preparado escenificación de varias cosas. Por ejemplo, la persona que va a actuar como perito informático normalmente tiene algunos accesorios que le ayudan. Por ejemplo, vamos a presentarnos con un chaleco que tiene varios bolsillos precisamente para llevar herramientas y llevar diferentes accesorios, llevar alicates, llevar destornilladores, llevar guantes de látex que pueden ser importantes en algún momento para el procesamiento. Vamos a enunciarlos, pero también en algún caso solo vamos a nombrar a aquellos que participen de esta actividad. Entonces acá hemos dispuesto una potencial escena del hecho. Puede existir un computador y alrededor del mismo, por ejemplo, una memoria flash, puede ser que tiene un disco duro, puede ser que tiene un dispositivo celular, un smartphone o otro tipo de dispositivos. La idea entonces es aplicar alguna metodología para hacer el procesamiento de la escena del hecho. En este caso hemos tomado la metodología que está relacionada al procesamiento de una escena con un cadáver, que pueda relacionarse con homicidio o asesinato. Entonces hay una fase de validación de los signos vitales para realmente comprobar que esta persona haya ya fallecido y después proceder a diferentes fases hasta el levantamiento mismo del cadáver. Entonces nuestra escena del hecho va a ir de esa manera. Vayamos. Cuando nosotros entramos a una oficina y demás, podemos observar un espacio como este, o un computador, les decía. Entonces, normalmente lo que hay que hacer es tomar fotografía de cómo están las cosas ahí. Es decir, aquellas fuentes de evidencia digital que nos podrían aportar con algo relacionado al caso. Entonces, para esto es importante utilizar lo que se denomina un testigo métrico o una señaléctica. Normalmente podemos tomar un tipo de señaléctica que tiene una suerte de regla. En este caso, esta señaléctica se ha diseñado del tamaño de una tarjeta de crédito débito, que es algo muy común en todo el mundo. Esto es para dimensionar el tamaño de algo. Entonces vamos a colocar encontramos un computador, asociado al computador,
encontramos un celular, le podemos dar otro número. Encontramos un disco duro, le damos otro número. Y de esa manera vamos viendo, vamos a poner cuántas evidencias podamos encontrar. Hemos encontrado una memoria flash, por ejemplo. En este caso nos vamos a quedar con esa cantidad de elementos relacionados a la escena del hecho que estamos procesando. Si hubiéramos encontrado un computador encendido, vamos a saltarnos esa parte, el procesamiento de la volatilidad de la evidencia. Precisamente tenemos un apartado en caso de que esté apagada, prendida. Si estuviera prendida, lo único que nos permite el procedimiento forense es tomar una fotografía de lo que en ese momento está en el monitor, lo máximo, mover el mouse. Esto se hace por cuanto puede ocurrir la situación de que el atacante tiene un nivel tecnológico avanzado y ha troyanizado los diferentes botones y las diferentes secuencias de apagado. Entonces, en lugar de apagar, nosotros podemos estar activando un programa, por ejemplo, un ransomware de autoatentado. Estoy autoeliminando. Es como que han visto ustedes, procediendo a destrucción de la evidencia. Cuando alguien escucha que va a ser aprendido, empieza a quemar, empieza a picar. Lo mismo puede estar ocurriendo con el computador. Entonces, si encontramos que el computador está funcionando, por supuesto vamos a quitarle la alimentación externa. Una vez que hemos hecho nosotros la fotografía de cada elemento, donde estaba, podemos pasar a procesar el computador. Es recomendable, por ejemplo, el uso de guantes, con guantes quirúrgicos. No vamos a utilizarlos estrictamente, pero vamos a decir que se recomienda que quien esté procesando una escena del hecho, trate de considerar que podría haber otra evidencia. Además de que hay un tema de estática. Ustedes entiendan que todos los dispositivos computacionales tienen fase física, hardware, pero siempre tienen fase electrónica. Tienen una suerte de componentes electrónicos. Si fuera un disco duro, por ejemplo, tenemos una carcasa, pero tenemos una parte electrónica. Vamos a hablar más adelante. Entonces, los guantes son recomendables por el tema de la estática y para no comprometer. Dicho esto, nosotros vamos a proceder sin ellos. Ojo, consideremos, en todo el procesamiento debería utilizarse, pero para fines didácticos vamos a dejar. Bien, vemos el computador. ¿Dónde está el computador? Lo recomendable es que nosotros podamos quitarle la alimentación rápidamente para que este computador ya deje de procesar. O sea, nosotros no queremos que el computador procese porque, como les decía, podría estar suicidándose. Entonces le quitamos la alimentación directamente de la batería. Entonces este computador ha dejado de funcionar. ¿Cuánto se ha podido perder? A veces es muy poco. Y decimos a veces muy poco porque la mayor parte de delitos no se detectan en el momento de ocurrencia. Normalmente pasó ya mucho tiempo, por lo menos días. Está fallando. Idealmente deberíamos poder llegar y encontrar en memoria RAM, pero no es así. Entonces tenemos este computador que va a ser procesado. Lo propio en un computador y en los demás elementos vamos a hacer el procesamiento individual. Vamos a hacer la protección de la escena del hecho, considerando que hay una escena del hecho física, pero también hay una escena del hecho digital. Normalmente el procedimiento dicta que se hace una protección, una suerte de un acordonamiento de la escena del hecho, es decir, la protección de la misma. En escena física ustedes han visto que se colocan cintas de no pasar. Acá, bueno, nosotros vemos que el entorno físico ya ha sido protegido. A nosotros nos interesa la parte de contenedores de evidencia. Entonces acá vemos diferentes contenedores de evidencia. Una recomendación, por ejemplo, es utilizar para la fase de ubicación de dónde estamos, utilizar dispositivos celulares que tengan capacidad, puede ser de GPS, celular o GPS, o pueden ser GPS como este de tipo, porque no necesariamente vamos a procesar en condiciones muy favorables. No necesariamente estamos en ciudad, estamos en zona urbana con todas las antenas. Podemos estar en zona rural.
cerca o muy lejos. Podemos estar procesando en monte adentro o altiplano, donde no necesariamente hay muchas antenas. Entonces, cuando se dan esas situaciones, es importante, por ejemplo, hacer un rastreo de la telefonía próxima y de las conexiones Wi-Fi. Nos va a ayudar a poder ver las diferentes rutas que ha podido tener, las rutas de salida que ha podido tener la persona que ha hecho todo esto. Entonces, consideremos tener como accesorios celulares con capacidad GSM o dispositivos GPS que nos permitan hacer eso, como parte de la protección de la escena del hecho. A veces también es importante hacer un escaneo de las señales de radiofrecuencia donde estamos. Nunca sabemos, o a priori no sabemos cuántas personas puedan estar interesadas en que se cometan errores en la escena del hecho que den lugar a exclusiones ya de esa evidencia por temas procedimentales. Entonces, para nosotros va a ser importante esos pasos previos. Entonces, llegamos a la situación donde nosotros hacemos la fijación de la escena del hecho, identificando cada dispositivo en el lugar, tomamos fotografía o hacemos videofilmación. Es importante que además de esto se vaya redactando. Ustedes tienen, en algún momento, si es factible, ustedes tienen un cuaderno y van redactando todo eso. Al final es bueno que tengan un testigo y ambos van a firmar dando fe de lo que se ha hecho. Entonces vamos a procesar en este caso, por decir el computador, nosotros ya le hemos sacado la unidad de batería. Y después es importante tomar fotografía de todas las partes que tiene el computador. Acá nos va a interesar, por ejemplo, los números seriales, las diferentes indicaciones, algunas características. Por ejemplo, computadores empresariales tienen registro de activo fijo, generalmente, no así en dispositivos personales. También tenemos que ver los diferentes conectores que tienen, la situación en la que están los diferentes conectores, conectores de disco, conectores por puertos USB, HDMI y demás. Entonces, caracterizamos físicamente el computador para poder hablar. En este caso, este computador presenta algo simpático, tiene un chip pegado al computador. ¿Por qué? No sabemos. Tenemos que fijarlo idealmente de esa manera y luego le podríamos asignar a este chip un número dentro de la señaléctrica y colectarlo posteriormente. Una vez que hemos terminado, estamos identificando un chip. Siempre vamos con el tema de que identificamos unidades de almacenamiento, procesamiento o de transmisión. En este caso, un chip es almacenamiento y también es transmisión. Entonces, tenemos ese caso. Entonces, después nosotros ya podemos colectar el chip, ¿no? Y podemos guardarlo, en este caso, junto a nuestra evidencia y podremos nosotros separar esta unidad, podremos embolsarla y después tendremos que hacer el etiquetado. En este caso, un chip no representa mucha complejidad por su naturaleza física, electrónica. No, entonces ahí va a estar, los que reposen. Seguimos con el computador. Es bueno que veamos las características. En algunos casos, dependiendo la complejidad, es bueno que nosotros podamos procesar el mismo disco, el mismo interior. Entonces, en este caso es este disco, ¿no? Para fines del video lo encontramos y también lo caracterizamos. Corresponde a la misma evidencia. Entonces, de este computador se ha sacado este disco. Entonces, nos va a interesar la fotografía. Nos va a interesar la fotografía de estas partes. Todo lo que sean los números seriales, los números fecha de fabricación. Por ejemplo, la fecha de fabricación ya nos da un indicio. Si es un computador que parece que tiene unos 15 años y el disco duro dice fabricado en 2018-19, estos ya no han nacido juntos. Este ha sido reemplazado. Entonces, el disco lo procesamos. El computador en ese caso ya tiene menos valía como fuente de información crítica. El disco es la parte central más importante. De todas maneras, este computador va a ser procesado. Lo mismo con los otros dispositivos. Con cada uno de los dispositivos hay que tratar de ver, por ejemplo, si encontramos lo que parece una memoria USB. En este caso, la memoria USB tiene, ¿no?, símbolos. Acá parece que es una memoria que tiene contraseña de hardware. O sea, no es una simple USB que se enchufa. Cuando encontramos estos dispositivos, por ejemplo, si encontráramos una memoria de este tipo, pequeña,
fíjense, u otra memoria. Vamos a poner acá para que se pueda visualizar de manera individual. Esta es muy común, esta no. Y esto ya nos dice, es como si se procesara una escena del hecho y se encuentra una pistola calibre 22, que es algo que generalmente se vende en las tiendas de caza y pesca. Y esto es como tener ya un revólver, una 9 milímetros, una Colt, donde nos dice de la persona. Entonces, no cualquier usuario tiene una memoria de este tipo. Eso ya nos habla del calibre de las herramientas y nos permite ya hacer una suerte de perfilamiento del posible atacante. Si yo veo esto, ya puedo pensar que tiene otros artilugios tecnológicos adicionales. Bien, entonces procesamos la evidencia digital de cada uno de estos. Los celulares lo mismo, lo propio. Los celulares en algunos casos se podrán desarmar, en otros no. En algunos casos podremos nosotros destapar y ver el email que tiene adentro. En otros casos se procesarán de esa manera. Si el dispositivo en este caso está cerrado, nosotros esto lo vamos a llevar tal cual. No necesitamos aperturarlo porque se va a procesar en laboratorio. Es importante entender que no se procesa generalmente en escena del hecho. Este se irá en su correspondiente, ¿no? Como un equipo que de forma separada se va a procesar. Algo importante en el procesamiento de escena del hecho, por ejemplo, son los discos duros. Vamos a hacer el ejemplo con este, ¿no? Haciendo como que la analogía, pero para fines didácticos este se ve mucho mejor. Entonces pensemos que ese es este, ¿ya? Entonces nos interesa la parte de los seriales. Nos interesa entender que tiene una parte electrónica. Por supuesto que no vamos a desarmar, pero quiero mostrarles por qué el cuidado especial en los discos. Un disco tiene una característica, tiene un plato magnetizado, es una superficie magnetizada, tiene un magneto. Entonces a este plato, por la suerte de parámetros o la suerte de componentes electrónicos, le llega energía eléctrica que hacen funcionar los cabezales, hacen girar el motor. Entonces el disco gira y los cabezales hacen la lectura. Pero esto es una parte electromecánica que puede dañarse. Entonces este disco necesita un tratamiento en ese sentido de anti-shock. Esta parte puede también recibir humedad y cuando nosotros pongamos el dedo, la estática, la humedad va a conducir a diferentes componentes. Entonces por eso es importante. Ahora vamos a hacer el procesamiento, el embalaje de este tipo de evidencia. Nos preparamos, necesitamos Bien, estimados, permítame retornar. Lamentablemente los tiempos son exactos y no nos permite que podamos desplegar todo. Sí, pretendía mostrarles un poco esas tareas que hemos visto, la narración, son precisamente parte de un protocolo. Y tiene que ser así. Tiene que seguir algo estandarizado. Tenemos que nosotros, no cada vez que se nos ocurra, ahora hemos aprendido de esta manera, la siguiente hemos visto en otro curso otra cosa. Hay que tener un patrón. Evidentemente, si lo nuevo mejora, podremos seguir nosotros incrementando nuestros procedimientos, nuestros protocolos. Y esto debería ser común, ¿no? Lo hace un perito, lo hace otro. Hay temas que deberían ser homogéneos. Por ejemplo, siempre manejar la identificación individual de los objetos contenedores de evidencia a través de lo que es el testigo métrico y la señaléctica. Por ejemplo, el uso de dispositivos, en este caso, para protección antiestática, anti-shock, anti. Debería ser algo que está de manera estándar. Entonces, una parte es el procesamiento de la escena del hecho. Entonces, para fines de la presentación de hoy, voy a mostrarles otro trozo
que se refiere a los protocolos para el análisis pericial, que también tiene su marco de estándares internacionales. Está la ISO 27042 que habíamos mencionado al inicio, pero esta se refiere al análisis e interpretación de la evidencia digital. También hay un acápite relacionado con la investigación de incidentes, los principios y los procesos que se puede de alguna manera ampliar. Fíjense, hay modelos de análisis. En el video les mostraba que a veces se saca la batería para evitar, ¿no? Evitar que el equipo siga funcionando. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, de procesamiento de equipos en vivo, por un tema de la volatilidad de la evidencia, que si apagamos, evidentemente va a haber algo que se pierda. Pero tiene que ver con el tipo de delito que estamos investigando. Si es un hacking que se está dando ese momento, o es intrusión a un sistema informático y queremos evidenciar ese momento mismo, lo que es un delito en curso, valdría la pena procesar equipos en vivo, pero es algo bien complejo, ¿no? Normalmente es bien complejo tratar de demostrar que era un delito en curso y no ya un delito que se había consumado. Por eso buscamos que se estandarice, buscamos que podamos estar alineados con diferentes estándares internacionales. En el caso del análisis forense ya el que se hace, una cosa es trabajar en el lugar del hecho, supuestamente. Por ejemplo, desde una oficina se ha entrado, desde una casa se ha entrado a un sistema de un banco, se ha manipulado la base de datos y se han hecho transferencias. Entonces ahí hay dos lugares, básicamente, ¿no? Para no entrar en mucho detalle. Está el mismo servidor del banco y está el domicilio de la persona desde donde se ha hecho la conexión. Entonces ese es momento y lugar del hecho. Pero después la evidencia va en cadena de custodio, se sigue el proceso legal, se definen puntos periciales, se convocan peritos, peritos de parte, peritos de oficio, y estos analizan. Entonces, otra fase. Para esta fase hemos dividido en 6 etapas el análisis. Primero, el reconocimiento del delito y los requisitos de la evidencia. Y los hemos puesto como los estabilizadores del proceso. Sin uno de ellos, todo el proceso tiene el riesgo de caerse, ¿no? Es una terminología que se utiliza mucho. Se ha caído el proceso, o como decimos, ¿no? Se cayó el sistema, no es literal. Después hay una fase de recolección de evidencia, más amplia a la que se hace en escena del hecho, la recuperación de data borrada de forma casual, intencional, o como parte del proceso. La reconstrucción, el modus operandi, a partir de todo lo que investigamos, presumimos cómo ha ocurrido, en este caso el ataque o el delito informático que se está investigando. Y finalmente la presentación del dictamen, el resultado. Entonces todas esas fases se diagraman, se explican, se hace la secuencia, las condiciones, de tal manera que siempre podamos seguir el mismo protocolo. A veces en una situación real es complejo tratar de evitar que se pueda pensar que ha habido un sesgo, ¿no? Que uno le ha dado más atención a un caso porque le estaban pagando más o porque las personas involucradas son muy importantes, y a otro caso no le ha dado importancia, entonces este lo ha hecho en un mes y este lo ha hecho en 3 días. ¿Por qué? Entonces cuando uno aplica protocolos dice, no, aquí había computador, celular, se ha seguido el protocolo. Aquí había computador, celular, se ha seguido el protocolo. Entonces demostramos, hacemos transparente el proceso
para evitar esa susceptibilidad de que el resultado pueda estar, como a veces decimos, vendido. Entonces, todo esto se diagrama, pues, en protocolos forenses, como hemos definido, se escribe. Aquí, por ejemplo, es un trocito de un protocolo para análisis y filtrado de hashes, ¿no? El hash es aquel dato que identifica a un objeto digital, sea en MD5, SHA-1, SHA-256, se extrae el hash y luego podemos hacer un análisis, filtrar los que ya conocemos, filtrar los que necesitamos, etc. Podemos hacer análisis. ¿Por qué dos objetos aparentemente similares tienen diferentes hashes? A veces el ojo humano dice, son iguales, son imágenes. Los dos son JPGs. Cuando hacemos el hasheo, vemos que son diferentes, pero pueden ser parecidos. Entonces hay un protocolo de cómo hacer ese análisis. Hacer un análisis de líneas de tiempo. No me voy a quedar en este punto. Los invito mañana. Tengo precisamente esta ponencia, cómo se hace el análisis de líneas de tiempo. El diccionario del caso. Siempre buscamos algo siguiendo un patrón. Responder las preguntas tradicionales. ¿A quién? ¿No? ¿A quién le han hecho el ataque? Identificar la víctima. ¿Cuándo? Ahí hay una línea temporal notable, ¿no? Hay momentos notables. ¿Cómo se ha hecho el ataque? ¿Por qué? Presumiblemente. Porque hay motivos pasionales, o a veces decimos hormonales, y a veces decimos motivos neuronales. Normalmente una gran cantidad de delitos son hormonales. Y ahí normalmente uno encuentra más evidencia. Los otros, que son crimen avanzado, corrupción, cuello blanco, neuronales, van a ser más complejos. Entonces, tratar de determinar la motivación es importante. ¿Dónde se ha hecho? ¿A qué le han hecho? Eso nos permite armar el diccionario del caso para hacer búsquedas, ¿no? Y achicar. Ustedes se imaginen un computador, solo un computador tiene cantidad de datos en Word, Excel, PowerPoint. El atacante puede haber enmascarado datos, ¿no? Lo nombró .dll, pero ahí está su documento. Le puso una cifra y lo guardó. Entonces hay que buscar, hay que analizar, hay que indexar y demás. Entonces todas estas actividades no pueden estar, como decimos, de libre albedrío. Tienen que seguir un estándar. Y precisamente esa ha sido la intención de esta ponencia. Tenemos que estandarizar. Y no solo esta actividad. Ideal que las personas, en este caso vamos a referirnos no al universo de personas y profesiones, sino las personas que están en temas técnicos tienen que dejar huella de su trabajo, pero huella para que podamos mejorar como comunidad, como sociedad. Si soy especialista en algo, por ejemplo, soy especialista en configurar routers Cisco, viene la guía Cisco, pero he aprendido ciertos trucos, entonces hago mis procedimientos. Así el que viene después, además de leer la guía del fabricante, lee estos procedimientos. Entonces avanzamos. Entonces, la idea de dejar protocolos, en este caso, relacionados con la informática forense. Entonces, estimados, es lo que hemos querido compartir. Hemos querido mantenernos en el tiempo para no alterarles, ¿no? Sin duda, las muchas ponencias interesantes que están hoy día recibiendo. Reiterar el agradecimiento a todos los organizadores, a cada uno de ustedes por el tiempo que le da, ¿no? De poder compartir todo esto. Estimados, a su disposición para cualquier pregunta.